placer verlos nuevamente después de estas cortas vacaciones. Bueno, ahora estoy a espaldas de la plaza principal de la ciudad de Huancayo, ¿no? Es un lema la incontrastable. Bueno, vamos a dar la bienvenida todos en general, y felicitarnos a todos, ¿no? Entre todos nosotros por tener el deseo de seguir aprendiendo, creo que es lo más importante, ¿no? Y vamos a empezar este curso de implantología, ¿no? Conociendo el procedimiento para la colocación de un implante en gráfico, ¿no? Se puede hacer mediante un colgajo, no es imprescindible hacerlo con un colgajo, dependiendo qué tan grueso sea el reborde residual, ¿no? Al reborde que queda después de la extracción se le llama reborde residual, ¿no? Ya no se le dice reborde alveolar, a pesar de que el reborde alveolar es más conocido como reborde residual, ¿no? Y luego tenemos una caja de instrumentos, ¿no? Que se le llama bandeja quirúrgica. Hay una bandeja quirúrgica y hay una bandeja protésica, ¿no? Donde hay instrumentos para la cirugía, para colocar el implante, y otra diferente para hacer la rehabilitación, ¿no? Y esta caja puede variar de acuerdo a la marca de implantes, ¿no? Le llaman marca de implantes o sistema de implantes, que es lo mismo. Y luego se va perforando el hueso con irrigación, ¿no? Las perforaciones se hacen con 800 revoluciones por minuto, ¿no? En promedio, y de ahí se va bajando cada vez que cambiamos la fresa, hasta llegar, digamos, a unos 600 o 500 revoluciones. Es decir, la primera fresa 800, la siguiente 100 menos y así, ¿no? Y se va preparando la cavidad, ¿no? Se va preparando la cavidad según el largo y según el diámetro del implante, ¿no? Nosotros, por nomenclatura, siempre mencionamos primero en realidad el diámetro y después mencionamos el largo de un implante. Por ejemplo, decimos un implante de 40, 15, estamos diciendo diámetro 4.0 por 15 de largo, ¿no? Esa es la nomenclatura. Y luego, una vez que vamos haciendo la perforación, hay un aditamento que se llama pin de paralelismo, que nos sirve para ver si el implante ha sido bien insertado o, no, o hay que corregir la dirección de la preparación, ¿no? Con las siguientes fresas. Entonces, claro, un reborde de verdad nunca va a ser tan grande, tan grueso como se ve en la figura, ¿no? Eso es solamente para un gráfico, ¿no? Y luego se va colocando una serie de fresas. Cada marca de implantes tiene su sistema, su secuencia de fresas, ¿no? Hay diferentes tipos de fresas. Una fresa que parece una lanza, pues se llama lanceta, otras que son helicoidales, otras que son piramidales, otras que son cónicas. Eso ya va a depender de la marca de implantes que vayamos a colocar. Todos los implantes son hechos de titanio, ¿no? Titanio grado 4, mejorado, así se dice, titanio grado 4 mejorado, y no hay diferencia entre una y otra marca de implantes en cuanto al titanio. El titanio es igualito. Lo que varía es la superficie que sufre o es sometida a diferentes procedimientos, ¿no? Con la finalidad de que la superficie del implante tenga más probabilidades de fijarse al hueso, ¿no? Esa fijación que se produce del hueso, que se produce alrededor del implante, es la famosa osseointegración, ¿no? Entonces la osseointegración es la formación de hueso alrededor del implante. Entonces acá hay muchas fresas, porque este es un video antiguo, antiguamente se usaban muchas fresas. Actualmente tenemos sistemas en los cuales, o sea, marcas de implantes donde se prepara la cavidad con 3 fresas inclusive. O sea, el número de fresas no es trascendente, no es importante. No es un mejor sistema porque tenga más o porque tenga menos fresas, ¿no? Esa es más o menos la idea global en cuanto a esto, ¿no? Y luego abrimos el empaque, ¿no? Que puede ser de diferentes formas, con caja de plástico, con caja de cartón, ¿no? De cartulina, pero todos vienen sellados al vacío, ¿no? ¿Por qué vienen sellados al vacío sin oxígeno, sin contacto con el oxígeno? Porque el titanio, al contacto con el aire, con el oxígeno, mejor dicho, del aire, se oxida, ¿no? Y permite que se forme sobre su superficie una capa de óxido que se llama óxido de titanio, y esta capa de óxido de titanio es fundamental para que se produzca la osseointegración, ¿no? Entonces, ya una vez que abrimos el empaque, sacamos el implante de su empaque, inmediatamente entra en contacto con el oxígeno que hay en el aire, y el implante se oxida en su superficie y tiene que ser llevado al hueso para que se inicie el proceso de cicatrización, ¿no? Eso quiere decir que un implante, cuando se retira de su caja y es expuesto al oxígeno nada más, se oxida y ya no puede volverse a utilizar, ¿no? No se puede esterilizar nuevamente un implante, ¿no? Luego, una vez que el implante ha sido
colocado, ¿no?, en su receptáculo, en el hueso alveolar, según la medida que hemos obtenido en la tomografía. Por eso para ustedes va a ser muy, muy sencillo entender estos conceptos, porque ustedes ya han empezado incluso a manejar el programa Blue Sky, ¿no? Entonces ya tienen una idea diferente de lo que vamos a obtener con esta información. Entonces, con el programa Blue Sky, que es uno de los programas que más se usan a nivel mundial, se planifica, ¿no?, la cirugía para determinar el diámetro y el largo de implante. Una vez que el implante ha sido colocado en su sitio, ¿no?, se ha colocado en su lugar, este es un implante de conexión interna. Una vez que se coloca el implante en su sitio, entonces lo único que hay que hacer es ver si el implante ingresó con un buen ajuste, ¿no?, un buen torque, se le dice un buen ajuste, y si ha quedado bien ajustado, entonces se puede aplicar, se puede colocar la corona, se puede hacer la corona inmediatamente, ¿no?, lo que se le llama carga inmediata, ¿no? No todos los implantes se pueden ser sometidos a esa técnica de carga inmediata, es decir, que se le puede hacer la corona de manera inmediata, ¿no? Debe quedar bien ajustado. Y si no queda bien ajustado, pues, como se ve acá en el video, se le pone su tapa y luego se le deja que pasen los meses necesarios, 2 a 3 meses en promedio, hasta que se produce la osintegración, ¿no? Ese es básicamente el procedimiento que quisiera que quede bien claro el día de hoy, ¿no? Este video contiene también la siguiente parte, que es la parte de la elaboración de la prótesis, bien completo, se lo voy a compartir a través del WhatsApp, ¿no? Pero es más largo y ustedes lo pueden repasar las veces que ustedes quieran, ¿no? Lo importante es entender esta primera parte. Y una vez que está colocada el tornillo tapa, lógicamente se sutura, se cierra la herida y se espera, en este caso particular en el video, se espera que pase el tiempo necesario, unos 2 o 3 meses. Siempre se dice 2 a 3 porque 2 meses en la mandíbula, 3 meses en la maxila, aunque este protocolo puede variar de acuerdo a la superficie que tiene nuestro implante. Hay implantes que se los integran en un mes y un mes y medio, ¿no? Y eso vamos a mencionarlo la siguiente clase, la siguiente oportunidad. Entonces ahí voy a parar este video y vamos a ver otro video. Otro video que me parece muy, muy importante, que lo que hace es mostrar qué es lo que sucede con el hueso, ¿no?, una vez que se pierde el diente, ¿no? Una vez que el diente se pierde, voy a repetirlo nuevamente 2 o 3 veces, una vez que se pierde, el hueso se reabsorbe, tanto en la mandíbula como en la maxila, ¿no? Entonces, la idea de colocar un implante es tratar de darle un estímulo masticatorio al hueso para tratar de evitar que el hueso se colapse, ¿no? Es decir, el hueso se reabsorba en exceso, ¿no? Eso se le llama una atrofia de la mandíbula, ¿no?, donde ya prácticamente no existe conducto dentario, hay casos en los cuales no existe conducto dentario, sino existe un canal dentario, ¿no? Vamos a ver este otro video que también es cortísimo y que muestra más o menos lo mismo, ¿no? Es decir, una vez que el paciente pierde sus dientes, aun cuando se coloque una prótesis total, aun cuando se coloque una PPR, ¿no?, el estímulo de la raíz, la ausencia de la raíz, ¿no?, va a determinar que ese hueso también igualmente se colapse, ¿no? A tal punto que en algunos casos ya la prótesis total pasa a ser parte de la historia, ¿no? Yo les cuento algo que me comentaba un profesor, el doctor Luis Nakaoka, que en paz descanse, ¿no? Ha sido profesor de Villarreal durante décadas, ¿no? Él era la tortura de los estudiantes, de nosotros, era nuestra tortura, ¿no? Y era una tortura porque era sumamente perfeccionista, ¿no? Pero esa perfección que buscaba, él decía, era para que fuésemos nosotros buenos profesionales, ¿no? Era la escuela antigua, ¿no? Pero de todas maneras lo que él nos enseñó fue una cosa grandiosa. Y él nos decía, cuando estamos en la universidad, cuando está en la universidad igual que ustedes, decía que en el futuro ya la prótesis total, ¿no?, la prótesis total iba a ir desapareciendo poco a poco porque seguramente, decía, especulaba, iban a aparecer formas o tratamientos que iban a reemplazar las raíces o los dientes en general, ¿no? Entonces eso se ha cumplido, esto hace unos 40 años, aproximadamente 35 años, no, 40, voy a cumplir 35 años de dentista. Entonces, 40 años aproximadamente, sí, pues en 1970, me enseñaba en 1980, 81, ¿no?
Entonces, sí, pues en 35 años. Entonces, eso ha ido cambiando a tal punto que los implantes realmente han venido a cambiar la vida pero muchas personas, ¿no? Por eso el motivo central, ¿no? El motivo central de nuestra conversación el día de hoy es para llamar la atención de esta nueva forma de tratamiento, ¿no? Si tuviesen alguna pregunta, como estamos en confianza, esto no es algo oficial, pueden abrir el micrófono y pueden hacer la pregunta directamente, o si desean lo ponen en el chat como ustedes prefieran, ¿no? Entonces decía que esto bueno, no es taller esto, ¿no? Eh, de la implantología ha venido a cambiar la vida, la calidad de vida de muchas personas, ¿no? Esto se inventó para las personas de avanzada edad, ¿no? Eso se descubrió de casualidad, porque el doctor Branemark lo castellaniza, es el doctor Branemark, ¿no? Él era un médico traumatólogo, un médico dedicado a la investigación, y cuando estaba investigando un nuevo tipo de placas y tornillos, ¿no? Para mejorar la rapidez en que se iba a producir ¿cómo se llama? El callo óseo en las fracturas, experimentó pues un nuevo material, ¿no? Que no era acero quirúrgico, sino era titanio, ¿no? Entonces, estas placas las colocó si no me equivoco, fue en el fémur de conejo, ¿no? Y lo que hizo fue fracturar la pierna del fémur de conejo y luego colocarle el tornillo y la mini placa. Y después, como parte de su experimento, debía de sacrificar a los animales, a los animalitos, y hacer cortes histológicos para ver qué había ocurrido con el hueso. Entonces, para ellos, con sorpresa, después de sacrificar al animal, vio que los tornillos no se podían retirar del hueso del animal, ¿no? Y descubrió de manera accidental la llamada osseointegración desde el punto de vista médico, ¿no? Porque el concepto de osseointegración viene desde el año 1951, ¿no? Branemark no inventó el concepto de osseointegración, lo que hizo fue aplicarlo en todo caso, ¿no? Entonces, esta calidad de vida debe ser tal, ¿no? Para las personas, decía que eso se ha creado para las personas de avanzada edad, ¿no? Y después fue usándose en personas cada vez más jóvenes, ¿no? A tal punto que ahora se puede utilizar en personas de cualquier edad, inclusive niños, ¿no? Con bajo determinadas consideraciones en todo caso. El promedio de vida de los implantes, ¿no? Los colocados por Branemark, eran de 5 años, ¿no? O sea, es decir, 5 años le daban como un estimado el tiempo de duración de los implantes, ¿no? ¿Y por qué eran 5 años? Porque como se colocó, los primeros pacientes eran personas de avanzada edad, estas personas morían, ¿no? Y se decía, pues, en menos de 5 años decían, la sobrevida de los implantes es de 5 años, pero no era totalmente cierto, ¿no? Es un eufemismo porque los primeros pacientes morían a los 5 años, ¿no? Entonces, poco a poco fue aumentando la supervivencia de los implantes debido a que se ha ido colocando en personas cada vez más jóvenes, ¿no? Entonces, los implantes se colocan para toda la vida, ¿no? Estos 6 pacientes, estos son mis pacientes, ¿no? Los 6 han recibido tratamiento de implantes, ¿no? A los 6 les he colocado implantes. Pero de todos ellos, uno de ellos es un paciente edéntulo total. Yo quisiera que me pongan en el chat o abran, ¿no? O pongan en el chat cuál de estos pacientes creen ustedes que es el que tiene o el que es portador de una prótesis total. Vamos a ver. Ahí está, ese es el maxilar del paciente, la maxila, acá abajo con su prótesis total, y acá tenemos a nuestro paciente, efectivamente el paciente número 5, ¿no? Entonces, esas cosas se pueden lograr estéticamente cuando hacemos una planificación, cuando colocamos los implantes en correcta posición y cuando elaboramos un tratamiento de rehabilitación de la mejor manera, ¿no? Entonces, en general, ¿no? El implante tiene 3 partes, lo que está en azul. La parte superior, que es la plataforma, se le llama la plataforma donde está el acople, donde se acopla, donde encaja, digamos, el pilar, ¿no? Luego tenemos el cuerpo del implante y finalmente el ápice del implante, que no es el tercio apical, sino es el ápice del implante que tiene las roscas de manera distinta, ¿no? Y tenemos acá también 3 tipos de conexión, creo que es lo más importante. Lo de la plataforma no es trascendente ahorita, no es tan importante. Tenemos la conexión externa, que fue la primera que fabricó el equipo de Branemark, ¿no? Luego tenemos la conexión interna. En el primer caso, la conexión está en alto relieve y tiene la forma de
de una tuerca, ¿no? Una tuerca hexagonal, pues se le llama conexión externa o hexágono externo, ¿no? Luego tenemos una conexión en bajo relieve, ¿no? Es decir, ya no sobresale de la plataforma como se ve en la gráfica, donde la parte celeste que sobresale es la conexión. Ahora la conexión es hacia adentro, ¿no? Eso se le llama conexión interna. Y luego un tercer tipo de conexión llamada conexión tipo cono-Morse, que en realidad es una conexión interna, pero ¿cuál es la diferencia entre una conexión interna y una conexión tipo cono-Morse, ¿no? La diferencia básicamente es que ¿cómo se llama? Las paredes internas del implante de conexión interna tienen 18 grados, tienen más de 18 grados de convergencia, ¿no? Es decir, no son paralelas, tienen 18 grados de convergencia o más. Y en cambio, la conexión tipo cono-Morse son aquellos implantes que tienen la parte interna, las paredes internas, con una angulación menor de 18 grados, ¿no? En algunos casos 3 y hasta 4 grados, ¿no? Para darle mayor fijación y mayor estabilidad a la prótesis. Con el puntero estoy señalando la parte que sobresale, ¿no? En cambio, la conexión interna es exactamente al revés, ¿no? E incluso su forma es tal que no necesariamente es un hexágono y que ingresa en algunos casos hasta la mitad del largo total del implante. Entonces, esa es la conexión externa en el lado izquierdo y la conexión interna en el lado derecho. Y luego tenemos, este es un gráfico, ¿no? De un estudio de elementos finitos que muestra cómo es que un implante de conexión externa se mueve, ¿no? Bascula, debido a que el área de contacto entre el pilar y el implante es muy pequeño. Y como es muy pequeño, entonces se mueve, ¿no? De tal manera que quien otorga estabilidad al pilar y a la corona no es la conexión, en el caso de la conexión externa o hexágono externo. Quien le da estabilidad es el tornillo, el que fija, ¿no? Entonces, eso ocurría antiguamente con los implantes de conexión externa. Con lo de conexión interna mejorado porque hay mayor contacto entre el pilar y el implante. En cambio, el cono Morse, como ustedes se dan cuenta en el lado derecho, el cono Morse tiene mayor área, mayor superficie de contacto, ingresa más también dentro de la conexión, dentro del cuerpo del implante y permite que haya un ajuste, ¿no? Un ajuste mucho mejor que lo que se produce o lo que existe con los otros dos tipos de conexión. Entonces, la conexión externa en este momento es el referente, ¿no? Es el gold standard y es el mejor implante, el mejor tipo de conexión, mejor dicho, que se utiliza muchísimo a nivel mundial, ¿no? Si vemos una vista, también un corte, sería un corte sagital, ¿no? Un corte longitudinal de los tres tipos de implantes, vemos al lado izquierdo la conexión externa, mire, la altura del hexágono solamente son 0.7 milímetros, acá parece que fuera un montón, son solamente 0.7, eso significa que el pilar prácticamente está apoyado sobre el tornillo y no sobre la conexión, ¿no? Luego dice acá en el lado derecho, en esta marca de implante Simplacil, que la profundidad, ¿no? A la que ingresa la conexión interna en su marca es de 1.8 milímetros, ya se duplica, es más del doble, ¿no? Lo cual le confiere más estabilidad, ¿no? Y en el caso del cono Morse es 3 o más inclusive, ¿no? Entonces, de tal manera que la conexión tipo cono Morse es mucho más estable y transfiere mejor las fuerzas de masticación desde el pilar hacia el implante. Tiene lo que se llama un mejor comportamiento biomecánico, ¿no? Si esta es una diapositiva de Implacil, en el lado izquierdo volvemos a ver un hexágono externo, en donde quien fija el pilar, que es esto de acá, es el muñón donde va a ir la corona, quien fija es el tornillo, ¿no? Entonces el tornillo es el que sufre, el que se agota, el tornillo se puede doblar, se puede aflojar, se puede romper, ¿no? En el caso de la conexión interna ya existe un mayor contacto, ¿no? Entre el pilar y el implante, sí, comparado con el hexágono externo. Sin embargo, todavía no hay un contacto tan íntimo como se ve en el lado derecho, en donde el cono Morse, la conexión tipo cono Morse, tiene mayor área de contacto, ingresa más hacia el interior del implante y sobre todo se produce una fricción a tal manera que algunos le dicen que es una especie de soldadura en frío, ¿no? A veces retiramos el tornillo y el pilar no sale, ¿no? Queda totalmente ajustado, ¿no? Otros ejemplos, no vamos a hablar de esto de la plataforma porque no nos interesa en este momento. Después tenemos que ver que hay dos criterios para colocar implantes, uno en los pacientes sedéntulos parciales y otro en los sedéntulos totales, ¿no? En los sedéntulos parciales colocamos, nuestra idea es colocarle tantos implantes como dientes le falten, ¿no? Ese es lo ideal. Y luego, si el paciente no tiene recursos económicos, lo que hacemos es
hacer puente de 3 piezas, de 4 piezas, de la misma manera como ustedes ya han preparado puentes, puentes fijos, ¿no? Sobre dientes naturales, en este caso sobre implantes, claro, de manera similar, ¿no? Es igualita la misma distribución, ¿no? Aunque no funcionan igual, ¿no? En cambio, los edéntulos totales, el procedimiento es diferente porque le vamos a colocar los implantes dependiendo del tipo de prótesis que el paciente va a recibir, ¿no? Hay prótesis atornillada, hay sobredentaduras, ¿no? Con broches, ¿no? Y hay un protocolo establecido para cada tipo de prótesis en el caso de los edéntulos totales, ¿no? Entonces, para tener éxito, tenemos que hacer un tratamiento que no solamente sea el exacto, el preciso, el adecuado, ¿no? Sino que también sea confortable para el paciente, es decir, el paciente se sienta cómodo con la prótesis que va a recibir, ¿no? Y el éxito del tratamiento no es visto, como dijimos en el curso de cirugía, desde la perspectiva del doctor, ¿no? Del odontólogo, sino de la perspectiva del paciente, ¿no? Esto lo van a ver ustedes cientos o miles de veces durante su vida profesional. A un paciente que recién viene a la consulta en esas condiciones, ¿no? Le dicen, a ver, sonría para la foto porque ustedes quieren tener una referencia de la altura de los dientes, no solamente para registrarlo por registrar, ¿no? Quieren obtener información de cuál es la altura del labio, cuánto muestra de encías al momento que sonríe, y todo un estudio sobre eso, ¿no? Entonces le dicen al paciente, por favor, sonría. Y el paciente no quiere sonreír, ¿no? El paciente se siente avergonzado de reírse, es la verdad, ¿no? Como este paciente muy tímidamente se ríe. Pero el día que le hice la prueba del bizcocho, ¿no? Todavía no está ni siquiera con el definitivo, le digo, a ver, sonríe para ver si está bien, y se mandó una sonrisa de artistecito, ¿no? Entonces, ¿eso es por qué? Porque la autoestima de la persona, si uno hace un buen tratamiento, va a mejorar y va a cambiar, ¿no? Eso es lo fundamental. Entonces, en implantología no es colocar el implante, lo importante en implantología es hacer una buena rehabilitación, ¿no? Eso es lo importante. Por eso que en la planificación digital, en el curso de cirugía, que no era el curso, hicimos lo necesario, pero en Blue Sky, que es un software preparado exclusivamente para diseño, para planificación digital, ¿no? Ahí lo que hacemos es primero colocar las coronas y luego le colocamos los implantes, no al revés, ¿no? Porque lo que queremos es reconstruir la arcada dentaria en las mejores condiciones, ¿no? Y hay otros software que incluso acoplan ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? La vista clínica, ¿no? O sea, la vista clínica o el escaneo de la boca con el escaneo del modelo y también con la tomografía. El Blue Sky solamente junta, o sea, superpone, hace un matching entre la tomografía y el modelo de estudio, ¿no? Eso es lo máximo a lo que hay, pero sin embargo es un montón. Esto sí, yo les pido que se graben esta imagen porque esta imagen es fundamental, ¿no? ¿Cuál es el concepto actual, como era antes y como es ahora el concepto actual de planificación en implantología y también en dientes naturales? Porque esto ha cambiado significativamente. De pronto lo que han aprendido en el curso de prótesis fija van a tener que desaprender y volver a aprender porque hay muchas cosas que han cambiado, ¿no? El protocolo original era este, ¿no? Y que a veces en las universidades todavía se sigue enseñando, ¿no? Yo creo que ya no debe hacerse. Primero su protocolo de diagnóstico, o sea, es decir, su radiografía periapical, su panorámica, a veces bueno, en este caso tiene que tomarse la tomografía, su estudio de modelos, y después lo demás, y poner el implante, bueno, pues habrá que ponerlo donde la mano y donde la experiencia me diga, ¿no? Porque en realidad no había una planificación que permitiera colocar el implante en función de la posición de la corona, ¿no? Ese ha sido un gran problema. Y luego, esto que hemos planificado, llevarlo a la boca del paciente, ¿no? Pero lo voy a llevar en mi cabeza, ¿no? Lo voy a llevar en mi cabeza porque yo no tengo forma de llevar la tomografía, o sea, lo que está en el maxilar del paciente, a la cirugía misma, ¿no? Eso no se podía hacer. Veía mi tomografía y decía, hay que poner un implante tal largo y tal diámetro. ¿Y dónde lo pongo? ¿En qué posición lo pongo? Ese es otro tema, ¿no? Y luego, una vez que colocábamos los implantes, nos rompíamos la cabeza, ahora hay que rehabilitarlo, ¿no? Yo siempre cuento esta experiencia, ¿no? Porque mi esposa, que es villarrealina también, es odontóloga, ¿no? Hay promociones posteriores, lógicamente, ¿no? Entonces, cuando empezamos a colocar implantes, ¿no? Al 96, 1997 más o menos, yo era quien me encargaba de colocar los implantes. Y mi esposa era la que encargaba de rehabilitar a los pacientes. Y cuando yo
colocaba los implantes, me sentía pues el hombre más feliz del mundo de haber colocado mis implantes, y después de algunos meses, en ese entonces era 6 meses en la mandíbula y 8 meses en la maxila, veía con mucha alegría que los implantes estaban osseointegrados, ¿no? Pero a mi esposa, pobrecita, yo la veía sufrir cada vez que venían sus pacientes, ¿no? Venían sus pacientes de implantología. Y yo le decía, pero ¿por qué sufre? ¿Por qué te preocupas? Tómalo pues deportivamente, etcétera, ¿no? Hasta que un buen día se cansó y dijo, ¿sabes qué? A partir de la fecha tú te vas a encargar, ¿no?, de los pacientes de implantología, ¿no? Tú te encargas de los pacientes tanto en la parte protésica, de quirúrgica como protésica. Y no les miento que ahí ese día yo recién la entendí, ¿no? Y ese día fue el peor día de mi vida, ¿no? Por haber, no, pues no discutí tampoco con ella, ¿no? Pero para mí era marciano hacer rehabilitación sobre implantes. Y me había dado cuenta que los implantes no estaban derechos, estaban inclinados para aquí, inclinados para allá, vestibularizados por aquí, lingualizados por allá. Unos estaban de pronto a una buena distancia, otros estaban muy juntos. Y cuando venía la rehabilitación era un dolor de cabeza. ¿Y eso era por qué? Porque una persona colocaba los implantes y otra persona los rehabilitaba, ¿no? Y en realidad no es así, ¿no? Es la misma persona o el mismo equipo quien tiene que hacer ambas fases. Y eso se tiene que discutir y se tiene que planificar, ¿no?, en la computadora antes de llevar a cabo la cirugía, ¿no? Entonces, este es el protocolo actual. Esto es lo que tenemos que aprender en estos tiempos, ¿no? Es decir, la primera, lo que dice fase de planificación, el lado izquierdo, es lo que anteriormente hacíamos. Eso no lo hemos dejado de hacer. Hacemos su examen clínico, su estudio de modelos que falta ahí, ¿no?, modelos articulados, su panorámica, hacemos su férula radiológica, le indicamos su tomografía. Eso no ha cambiado. Lo que ha cambiado es la planificación que se hace. Es decir, tenemos que hacer una planificación digital en donde el DICOM o DICOM, ¿no?, son los archivos, ya ustedes saben, del paciente, archivados en un formato médico, ¿no?, digital, que se llama DICOM, ¿no? Donde está toda la información de la tomografía del paciente. Eso ustedes lo han hecho el siglo pasado, es fácil de entender en este caso, ¿no? Y el STL, lo que dice acá, es un formato así. STL es como el DICOM, como el PDF, como el JPG, ¿no? El STL es un formato en el cual nosotros guardamos, ¿no?, o el escaneado del modelo de estudio del paciente. Entonces, una vez que tenemos el modelo de estudio en STL y la tomografía en DICOM, lo que hacemos es juntarlos, superponerlos. Y eso se hace en el Blue Sky. Por eso la próxima semana, cuando hagamos el taller, ¿no?, para profundizar más el conocimiento en el Blue Sky, se van a dar cuenta que el siguiente paso va a ser colocar, superponer, o sea, integrar en una sola imagen, en una sola forma, ¿cómo se llama?, el modelo de estudio sobre la tomografía, ¿no? Y una vez que hacemos nuestra planificación, de ahí recién colocamos los dientes que le faltan, recién después de ubicar los dientes, o sea, después de hacer el encerado digital, nuestro siguiente paso es medir el reborde alveolar y después recién ver el tamaño largo de implantes y después en qué posición van a estar estos implantes dentro de nuestra tomografía. Y eso después ya vendrá la fase quirúrgica, donde se elabora una férula, ¿no?, para colocar los implantes exactamente de la misma forma como lo hemos planificado, ¿no? Eso se llama cirugía guiada, ¿no? Y freehand o hand-free es lo que tradicionalmente hacíamos, es decir, colocar los implantes a mano alzada, ¿no? Es decir, a una férula donde me va a decir, acá voy a colocar el implante, pero no sé si lo voy a colocar, si lo estoy colocando bien, porque entra mucho la experiencia. Entonces, independientemente que se haga una férula para cirugía guiada o se haga a mano alzada, siempre debemos de hacer la planificación digital antes de colocar los implantes. Y cuando hacemos la planificación digital, lo que estamos haciendo es un diseño, ¿no?, de algo ayudados por la computadora. Y ese es el concepto del CAD, ¿no? El CAD-CAM, el famoso CAD-CAM, ¿no?, que son las siglas en inglés del diseño asistido por computadora, en inglés al revés, ¿no? Diseño asistido por computadora. Y luego, si queremos, ¿no?, o vemos conveniente, si justifica económicamente, elaboramos una férula, imprimimos una férula, o sea, la preparamos en un aparato, un aparato que se llama impresora 3D, y se imprime en este caso la férula, ¿no?
Y ese procedimiento se llama CAT, ¿no? Es el CAT. Perdón, es el CAM. Es el CAM. El CAM en inglés es manufactura, o sea, es fabricación, ¿no? Fabricación asistida por computadora. Es en esta etapa en que utilizamos el CAD-CAM, ¿no? El sistema CAD-CAM o los fundamentos del CAD-CAM para hacer planificación digital y, de ser necesario, hacer una férula para colocar los implantes en el tamaño, posición correcta, ubicación correcta, ¿no? Y después vendrá la prótesis, que también puede ser hecha en forma tradicional o artesanal. Artesanal no es hablar mal de nadie, artesanal es hacer arte con las manos. Entonces lo enviamos al laboratorio a un técnico tradicional, que lo que va a hacer es colar los metales, va a hacer, ¿cómo le llaman? Aplicar, ¿no? Aplicar el cerámico o el material que creen conveniente para la parte estética, y eso lo hacen en forma manual individual, ¿no? O si desean, también se escanea la boca del paciente, se escanea o el modelo de estudio o la impresión, y se manda a fabricar el dispositivo también por computadora. Ese es el CAD-CAM aplicado a la fabricación ya de la prótesis en general, ¿no? Que puede ser una prótesis sobre implantes o una prótesis tradicional. Vamos a bajar el volumen y ya después le contestaré. Entonces, si queremos colocar implantes con cirugía guiada, paso número 1, ¿no? Será tomarle la impresión al paciente, eso es lo que hemos hecho tradicionalmente. Luego, este modelo se escanea, se introduce un aparato que se llama el escáner, se escanea el modelo y esa información que tenemos nosotros del modelo escaneado, el cráneo, lo que está, el número 2, el número 2 es la tomografía, el número 3 es el modelo escaneado. El 2 y el 3 se juntan en el software, el Blue Sky en este caso, el número 4, y se fabrica, el número 5, se fabrica la férula que va a servir para colocar los implantes. No se repito, en la cara del paciente, los maxilares del paciente, tomamos la impresión, y esa impresión nosotros la llevamos al escáner para escanear el modelo, valga la redundancia, es el número 3, pero ya paralelamente hemos obtenido la tomografía del paciente. Y en el software de planificación digital, el NemoScan, el OntoScan, el Blue Sky, hay una serie, o el ExtraCAD, ¿no? Podemos nosotros superponer, juntar ambas imágenes para que en la computadora podamos nosotros diseñar la férula con unos anillos de metal que lo que van a hacer es permitir que la fresa solo ingrese en un sentido, en una sola dirección. Es decir, traslademos lo que hemos hecho en la computadora en la boca del paciente. Eso se llama cirugía guiada, ¿no? O si queremos, no fabricamos la férula y hemos hecho la planificación digital, y lo que está en la computadora lo grabamos en nuestra mente y lo llevamos a la boca del paciente con todas las limitaciones del caso. Esa es una forma tradicional. Pero ahora los escáneres no solamente, disculpen nuevamente la redundancia, no solamente escanean los modelos, sino escanean la impresión, ¿no? ¿Qué cosa es lo que sucede cuando nosotros, ustedes también, toman la impresión de los maxilares con una cubeta individual, ¿no? Que es lo ideal, ¿no? Lo que hacemos es reproducir lo que hay en la boca del paciente, pero de todas maneras hay algún grado de distorsión. Yo estoy pensando que voy a tomo la impresión, yo tomo impresión, por ejemplo, con cubeta individual, y tomo con silicona de adición, ¿no? Yo jamás tomaría impresión con silicona de condensación. La silicona de condensación es un material que solo se fabrican, los fabricantes de este material solamente lo hacen para países africanos y algunos del sudeste de Asia, ¿no? Y algunos países latinoamericanos, entre ellos el Perú, porque en la mayoría del mundo ya no se utiliza la silicona de condensación, solamente se fabrica silicona de adición. O sea, no hay que preguntar, doctor, ¿y silicona de adición o de condensación? No, pues eso ya es parte del pasado, ya se sobreentiende que el material de elección es la silicona de adición. Y tenemos que tomarlo con cubeta individual. ¿Por qué? Porque la cubeta tiene que hacer presión uniforme sobre todos los tejidos para poder copiar, ¿no? esa información de la boca. A pesar de eso, existe distorsión. Entonces, hay una primera distorsión cuando tomamos impresión. Imagínense que no lo hacen o no lo hagan con cubeta individual, lo hagan con cubeta stock, que no lo hagan con silicona de adición, lo hagan con condensación. Peor aún si le toman impresión con alginato. El alginato se usa solamente para obtener modelo de estudio,
nada más, ¿no? Entonces, pero cuando quieren tomar impresión de un diente tallado o prótesis sobre implantes con mayor razón, tienen que hacerlo con silicona de adición, ¿no? Pero no lo hacen con eso, o a pesar de hacerlo con eso, perdón, hay un grado de distorsión. A ese grado de distorsión, esa impresión que ya tiene distorsión, o ustedes le hacen el vaciado o lo envían al laboratorio. Y el laboratorio no tiene, no todos los técnicos, dirían la mayoría de técnicos, no usan un yeso fresco, no usan el yeso adecuado para cada propósito. Para eso existen diferentes tipos de yeso, ¿no? Que no es el caso de explicarles ahora, ¿no? No es el caso ahora, ¿no? Entonces, cuando hace el vaciado, le agregan un segundo elemento de distorsión. Y luego, una vez que ya tienen el modelo distorsionado, porque ya está distorsionado, el técnico encera para confeccionar la estructura metálica o lo que sea, y luego hace su procedimiento artesanal para preparar la corona. Y a eso le agrega un tercer elemento o una tercera situación de distorsión. Entonces, cuando ese elemento va a la boca del paciente, ¿qué hace el dentista? Hay que adaptarlo, dice, ¿no? El buen dentista está en la universidad y dice, doctor, la corona no encaja. Ah, no, adapta, hay que adaptarla. No tienes nada que adaptar, ¿no? Si nosotros hemos tomado una buena impresión, ni siquiera deben haber pruebas intermedias. Directamente debería ser preparado el aditamento protésico para ser colocado en la boca del paciente. Pero como hay 3 distorsiones, entonces es un problema. Entonces la tendencia actual, para redondear la idea, no es tomar impresión de repente, ¿no? Estamos hablando de lo mismo, pero en lugar de hacer el vaciado, lo que se hace es escanear la impresión. Eso lo hacen los escáneres, la mayoría de escáneres en este momento, ¿no? Entonces ya no escaneamos el modelo, sino escaneamos la impresión. Y lo que hace el escáner es convertir lo negativo en positivo, pero ya no hay distorsión. Y si la preparación del dispositivo se hace con CAD-CAM, en un laboratorio con CAD-CAM, entonces ya hemos disminuido o eliminado 2 distorsiones. La distorsión del vaciado y la distorsión de la confección del aparato en sí. El aparato protésico, o sea, la corona, la incrustación, lo que sea, ¿no? Pero todavía tenemos un primer factor de distorsión que es la toma de impresión. Y en estos tiempos ya existe esa solución que todavía es cara, ¿no? Pero ya existe, ¿no? ¿Y cuál es? El escáner intrabucal, ¿no? El escáner intrabucal lo que hace es, como dice ahí, tomar una impresión digital, es decir, copiar, reproducir al detalle cada una de las estructuras de los dientes, las encías, qué sé yo, pero en forma digital, ¿no? De tal manera que esa información, en el caso de implantología, la superponemos, pues sería el número 2, ¿no? El número 2 con el número 3. El 3 es la tomografía, en el mismo software, en el BlueSky, en el NemoScan, en el ExoCAD, y luego fabricamos nuestra férula, ¿no? Entonces, ya hemos eliminado, en este caso, los 3 elementos de distorsión, ¿no? Desafortunadamente, el escáner intrabucal tiene un costo todavía muy elevado, más de $15,000, y eso todavía no se ha generalizado en el Perú, ¿no? Pero eso yo les explico, ¿no? Porque es importante como un protocolo, ¿no? En rehabilitación tradicional, entonces, le tomamos la impresión, ¿no? En el caso de prótesis sobre implantes. Número 1, le tomamos impresión, luego se vacía el modelo, y sobre el modelo el técnico elabora las herramientas, los aditamentos protésicos. Eso es lo tradicional, ¿no? Para lograr este resultado, porque tampoco es malo, ¿no? Pero es más laborioso, ¿no? Un avance a esto sería que fabricaran la corona, perdón, tomamos la impresión, se hace el vaciado, se escanea el modelo, ¿no? O ya se escaneó la impresión, y luego se elabora el aparato protésico, la corona, la incrustación, la PPR, la total, qué sé yo, se elabora digitalmente y una vez que está aprobado el proyecto, se imprime, se lleva un aparato que se llama impresora y se imprime, ¿no? Y esta impresión va a traer consigo un aditamiento metálico, puede ser cerámico, que sea, hay diferentes formas y técnicas, ¿no? Entonces, aquí estamos aplicando también el principio completo del CAD-CAM, o sea, el CAD es la elaboración, la planificación, la elaboración, en todo caso, del dispositivo en forma digital, no asistido por computadora, pero la impresión, o sea, la elaboración del aparato protésico también es hecho con un aparato digital. Estamos cumpliendo el principio del CAD-CAM, pero en este caso el CAD-CAM aplicado a la confección de la prótesis, ¿no? Entonces, esta es la realidad, este es lo actual, ¿no? Vamos a ver algunos casos. El doctor Luis Nante, recuerdan ustedes, tuvo la gentileza, el profesor de Brasil tuvo la gentileza de dictar una clase exclusivamente para ustedes, porque fue dirigida a ustedes, ¿no? Como alumnos de cirugía bucal de la Universidad Villarreal, y él habló a grandes rasgos del
de la implantología, ¿se acuerdan que nos explicó de manera muy didáctica todo ello? Acá solamente vamos a resumir un poco lo que dijo él en unas pocas diapositivas para centrar el tema y darnos cuenta de dónde estamos ubicados y cómo es que se realiza actualmente el procedimiento para la colocación de los implantes. Entonces tenemos la tomografía, esto ya ustedes lo saben, ¿no? Tenemos archivos en DICOM, tenemos el modelo escaneado, ¿no? Luego se juntan las dos imágenes, vamos a hacer la superposición, se hace el alineamiento, lo que se llama el alineamiento, y una vez que se han alineado ambas imágenes en una sola, lo que se hace es elaborar, ¿no? Se le ponen las coronas, se le ponen los implantes, y se elabora lo que está de color rojo, que es una férula, ¿no? La férula que vamos a utilizar, si es que queremos, para hacer una cirugía guiada, es decir, colocar los implantes con un aparato, con una guía, ¿no? Se llama cirugía guiada. Y ese diseño también está en STL, igual que en el modelo estudio. Y tenemos que imprimir esa proyección, ese proyecto que tenemos, y se lleva a otro software, ¿no? Que es el de la impresora, y lo que hace la impresora es preparar el aparato digitalmente para confeccionar la férula, ¿no? Entonces vamos a seguir todo este procedimiento que lo vamos a desarrollar poco a poco, ¿no? Es muy sencillo, ¿no? Ustedes ya han hecho saben la importación de las imágenes, ustedes han identificado el conducto dentario inferior, eso es lo más complicado. Lo otro es más mecánico, o sea, va a ser más sencillo, vamos a pasar un par de tutoriales, ¿no? Y además también vamos a hacer una cosa bien dinámica para que entiendan, aprendan cómo es la planificación, aunque sea de una manera genérica en el programa Blue Sky, ¿no? Entonces, la idea es, como se ve aquí, ¿no? Y acá está ya superpuesta bueno, acá no está superpuesto, sí, pues acá está sin superponer. Acá está la tomografía con los implantes, ¿no? Y ya se ha seleccionado el tamaño, el largo del implante, acá está el dibujito del conducto dentario inferior, igual como ustedes lo han hecho y lo hicieron muy bien, ¿no? En el curso de cirugía, gratamente sorprendidos todos, ¿no? De que lo han hecho tan bien, porque en la juventud es así, ustedes están en una velocidad diferente a nosotros los profesores, nosotros tenemos que meterle el acelerador, para ustedes es una cosa natural, ¿no? Entonces, una vez que tenemos la ubicación de cada uno de los implantes, en este caso el implante más distal, buscamos que sea paralelo, pero lo que se busca aquí es que el implante, que el tornillo del implante, mejor dicho, salga por el lugar adecuado dentro de la corona del paciente. Es decir, yo no quiero que el implante esté así echado y la corona esté hacia el otro lado, ¿no? Pero así, ¿no? Lo que queremos es que sean paralelos. ¿Y por qué queremos que sean paralelos? Porque el implante no funciona como un diente natural. No existe ningún diente en la boca en donde la raíz y la corona tengan el mismo eje axial, la misma dirección. Todos los dientes, todos, absolutamente todos, tienen una angulación entre el cuello anatómico del diente y la raíz. Y es más, hay algunos dientes, todos los dientes, además de esa inclinación, esa angulación entre el cuello del diente y la raíz, también tienen otra angulación entre las cúspides y el cuello del diente. Entonces, es diferente, ¿no? Es totalmente diferente un diente natural que un diente sobre implantes, ¿no? Para que la fuerza masticatoria sea bien distribuida en el implante, es decir, que el implante absorba las fuerzas y no las cargue sobre el hueso para que no se reabsorba, tenemos que tener un pilar o una corona que siga el mismo eje axial del implante. Y la mejor manera de hacer eso es planificando, ¿no? Hay que planificar. Doctor, pero yo sé que existen pilares angulados. Claro, pero los implantes angulados no se han inventado para corregir lo mal que hemos hecho las cosas. Los implantes angulados se han fabricado para tratar de compensar aquellos casos en los cuales ya es inevitable colocar un implante un poco inclinado, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo muy claro. Todo eso ya ustedes están familiarizados con el software Blue Sky, ¿no? Entonces, acá está superpuesto que de color plomo está superpuesto la tomografía, el DICOM. En amarillo está el modelo de estudio superpuesto, STL, y le hemos fabricado una férula con el Blue Sky también en STL. Ya tenemos todas las piezas completas, ¿no? Y finalmente la férula, esto lo paso un poco rápido, esta es la férula que hemos fabricado digitalmente, la vamos a llevar a la boca del paciente, ¿no? Este es un caso en el cual le faltan muchos dientes, ¿no? Y he dicho, el protocolo, bueno, la lógica para rehabilitar con implantes una boca que tiene, un paciente que tiene ausencia parcial de los dientes es tratar de colocar tantos implantes como dientes le falten. Esa es nuestra lógica, ¿no? Y si vamos a incluir algunas coronas para cambiar por completo el esquema oclusal,
¿no? Como en este caso, pues con mayor razón, ¿no? Ese será pues un caso de rehabilitación total, completa, para una rehabilitación completa, ¿no? Es un paciente que le faltan dientes arriba y le faltan dientes abajo. Si ustedes se dan cuenta, ahí está la tomografía, ahí está el implante, ahí está la corona, y hay una línea verde. Esa línea verde es el modelo de estudio que ha sido superpuesto, en este caso, así está completo como debe ser. Lo que se ha hecho es superponer el escaneado del modelo con la tomografía, y después de tener la superposición, recién yo le he agregado el diente, y una vez que he ubicado el diente en la posición más adecuada, recién le he colocado el implante, ¿no? Es decir, el tamaño del implante, la inclinación del eje axial del implante, no está determinada solamente por la forma del reborde alveolar, sino por la ubicación, por la posición final que va a tener esa corona en la boca del paciente, ¿no? Y si ustedes ven, en este caso me gusta hacer lo que está acá, no lo hago solamente para las clases, lo hago de manera cotidiana. Sé que en la pieza 2.1, por ejemplo, voy a colocar un implante de 3.5 por 13 milímetros. Es decir, yo voy a la boca del paciente con la certeza que eso va a ser así. Sea que lo haga con una férula de cirugía guiada o sea que lo haga a mano alzada, ¿no? Y acá estoy previendo los implantes para cada uno de las zonas, cada una de las zonas edénculas. Ahí están. Incluso en el plano sagital, en todos los planos del espacio tengo que ver que mis dientes, bueno, que mis implantes estén saliendo por el lugar correcto. Porque si en la zona anterior, antero-superior, coloco un implante muy vestibularizado, va a ocurrir que la corona va a ser totalmente antiestética, ¿no? ¿Y qué cosa? ¿Por qué viene el paciente al consultorio de ustedes? Él no viene para ponerse implantes. El paciente viene para que le pongan una corona, ¿no? Entonces, el paciente siempre viene por el tema protésico. El paciente nunca viene para ponerse implantes, ¿no? Me refiero al objetivo final, a la finalidad de que busca el paciente. Entonces, este es mi mapa general para poder llegar a la cirugía y saber que en cada sitio voy a colocar un implante de determinado tamaño, de determinado largo y con determinada inclinación, ¿no? Si hago una férula, va a ser muy fácil, cierro mis ojos, pongo la fresa y la fresa se va a dirigir en una sola dirección. Si no hago eso, tengo que tener la computadora abierta en ese momento para más o menos con mi experiencia tratar de colocar el implante siguiendo la dirección de lo que yo he planificado, ¿no? A veces sale, no, pero no siempre sale tan exacto, ¿no? Entonces es un paciente que tiene, como usted ven, 56 años y esta es la férula que se ha planificado. No tiene implantes, los implantes son para el dibujo, ¿no? En realidad ahí se ve en la inclinación de los implantes que ya está predeterminado desde el punto de vista digital, ¿no? Y está la férula sobre el modelo de estudio. Es decir, vemos, bueno, en este caso, de acuerdo a la marca, hay férulas, anillos de diferente color, ¿no? Que significan diferentes diámetros, o pueden ser de un solo color, ese es lo de menos, ¿no? Lo importante es que la fresa solo va a ingresar siguiendo la dirección que le está indicando, en este caso, el anillo de metal, ¿no? Entonces vemos los implantes que han sido colocados en el lugar correcto. Y aún con cirugía guiada no pude hacerlo en uno de los alvéolos porque el hueso estaba desmoronándose, ¿no? Por eso sí ya no se puede prever digitalmente. Pero el hecho es que los demás implantes sí han sido colocados con el tamaño, el largo y la inclinación correcta. Este es otro paciente, ¿no? Que vino para colocarse 3 implantes. Después en el camino perdió el canino, me malogró el trabajo, me ha retrasado, mejor dicho, la elaboración del trabajo. Y esta es la planificación, ¿no? Es una paciente que tiene el hueso muy delgado y además también el espacio mesiodistal es muy precario, muy pequeño. Entonces, le voy a colocar implantes delgados, le voy a colocar 3 implantes delgados en la zona edéntula, ¿no? En la zona de los 2 premolares y la primera molar. Y doctor, ¿y por qué le voy a poner los 3 delgados si ahí el molar debe ser más ancho? Porque si ustedes se han dado cuenta, el segundo molar se ha mesializado y me ha dejado muy poco espacio. Y la idea es que los implantes salgan por el lugar correcto del lado palatino en el caso de las coronas anteriores. Ahí están los 3 implantes, ¿no? Parecería que lo he hecho de manera milimétrica. No, eso lo he hecho con una férula, no de cirugía guiada. Y en el lado anterior, el paciente finalmente decidió establecer el diente, se le terminó de fracturar y me malogró el trabajo temporalmente porque tuve que hacer una regeneración ósea, se rellenarlo con hueso y luego esperar un tiempo, todavía un año más o menos, para recién colocarle sus coronas, ¿no? Pero el hecho es que miren cómo ha quedado tipo congreso, como en el libro, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿no? Para que haya ese paralelismo, se tiene que hacer con las técnicas del caso, ¿no?
Y para la preparación del lecho, y ahí vamos a terminar, ¿no? Nosotros tenemos que hacer nuestra preparación, ¿no? La preparación de nuestra cavidad bajo determinadas condiciones, ¿no? Básicamente tenemos tres técnicas, o tres momentos, perdón, cuatro momentos en los cuales podemos colocar nuestros implantes, ¿no? O lo colocamos inmediatamente después de la extracción o hasta 15 días, ¿no? Eso se llama implantes post-extracción o post-exodoncia. Antiguamente, originalmente le llamaban implantes inmediatos, ¿no? Porque se supone que está ahí el diente hoy día y hoy día mismo le pongo su implante, cosa que no es tan recomendable, porque los dientes generalmente se pierden por infección, ¿no? Luego tenemos los implantes diferidos, ¿no? Es decir, cuando ya pasaron los 15 días. Cuando han transcurrido hasta 2 meses, o sea, entre 15 días y 2 meses, se le llama implantes tempranos, ¿no? Donde el hueso está muy blando, no hay poca estabilidad del implante, es el peor escenario. Luego, entre 2 meses y 6 meses, se le llama implantes tardíos. Y finalmente se le llama implantes mediatos, cuando el reborde ya se ha remodelado por completo, y eso ocurre después de los 6 meses, ¿no? Ocurre después de los 6 meses de haber hecho la extracción dentaria, ¿no? Y nos vamos a quedar con estos dos conceptos, la estabilidad primaria y la estabilidad secundaria, ¿no? La estabilidad primaria es una estabilidad mecánica, ¿no? Es decir, ustedes colocan el implante y el implante tiene que quedar fijo. Doctores, no queda fijo, se cae, no se cae. También se os integra, pero hay que tener otras precauciones, ¿no? Entonces, la estabilidad primaria es aquella que se produce o que se logra cuando insertamos el implante en el hueso y el implante queda fijo, ¿no? El número mágico es que debe tener más de 30 newtons por centímetro cuadrado de torque, ¿no? Esa es la unidad referencial, ¿no? Entonces, hay estabilidad primaria cuando el implante queda con 30 o más newtons por centímetro cuadrado de torque, ¿no? Y cuando es menos, bueno, no hay estabilidad primaria, ¿no? Esa es una estabilidad mecánica. En cambio, la estabilidad, el anclaje secundario o estabilidad secundaria es la osintegración, es la que se produce en estabilidad a largo plazo, es la estabilidad biológica, ¿no? Es aquella que se produce cuando el hueso se forma alrededor del implante, ¿no? Entonces yo les voy a dejar una pregunta para todos ustedes, ¿no? A lo mejor lo voy a cerrar esto para escuchar los comentarios y las preguntas de ustedes. Uf, cuántas personas, me alegra muchísimo. En el chat voy a poner una pregunta para que ustedes busquen la respuesta, ¿no? Dice, si la osificación del hueso se produce en 4 semanas, o sea, un mes, o sea, en un mes ya el hueso se ha formado, no se ha transformado el coágulo en hueso, eso es lo que estoy diciendo. Entonces, si la osificación del hueso se produce en 4 semanas, ¿por qué debemos esperar 2 o 3 meses para que se produzca la osiointegración, para que se produzca la osiointegración, ¿no? Porque yo les he, ahí está. Esa es la pregunta que ustedes tienen que, cuya respuesta tienen que buscar ustedes para la próxima semana. Dice, si la osificación del hueso se produce en 4 semanas, ¿por qué tenemos que esperar 2 o 3 meses para que se produzca la osiointegración? Porque yo le dije, ¿no? El protocolo dice que colocan los implantes y si es la mandíbula, después de 2 meses ya podemos rehabilitar el implante. Y si es la maxila superior, tenemos que esperar 3 meses, ¿no? Pero ¿por qué 2 meses y 3 meses si el hueso se forma al mes? Eso tienen que ustedes buscar la respuesta, ¿no? Ahora, no sé si hay alguna pregunta de parte de ustedes. Hoy día nomás me van a disculpar que empezamos 4:15, la otra semana comenzamos a las 4, ¿no? El tiempo prudencial es 1h15, 1h20 para no aburrir, ¿no? No es un tema de obligación, es un tema, yo diría, de aprendizaje y de entretenimiento, ¿no? Y también traten de hacer el esfuerzo, ya ustedes son una generación digitalizada, ¿no? O digital. Toda la información que yo les pase en forma digital, traten de revisarla, escucharla, leerla, repetirla, ¿no? Porque realmente así se van a familiarizar más rápido con los términos y van a entender todo aquello que estamos conversando el día de hoy en esta primera oportunidad. No sé si hay alguna pregunta de ustedes, Irene, Anthony, buenas tardes. Dice, ¿hasta cuánto tiempo como máximo de esto está en el chat. ¿Hasta cuánto tiempo como máximo después de colocar el implante se puede realizar la rehabilitación? El tiempo máximo. No hay tiempo máximo. Buena pregunta. El tiempo que les he dado es el tiempo mínimo.
cuanto más tiempo pase va a ser mejor, porque el hueso se va a mineralizar mejor alrededor del implante, ¿no? En términos del paciente, al paciente se le dice, el hueso se va a endurecer, mal dicho, ¿no? Pero bueno, eso es para que el paciente entienda. Pero en realidad, cuanto más tiempo pase, va a ser mejor porque el hueso se va a mineralizar más. No se va a corticalizar más, se va a mineralizar más. Y eso va a hacer que el hueso biológicamente tenga un mejor comportamiento a mediano y largo plazo, ¿no? Antes que sea cargado por la fuerza de la masticación. ¿Sí?